Bienvenidas mis queridas amigas, les presento a Tuti. Hoy les voy a enseñar a hacer estas hermosas casitas para pajaritos. Hola Tuti, él está súper feliz en el jardín con su casita. También se pueden transformar en estas hermosas macetas, miren qué lindo que queda, cuánto color para nuestro jardín. Y él súper feliz también con su casita. Tenemos para todos, para las amantes de las plantas, miren qué lindo y qué fácil, con todo reciclado. Miren cuánto color. Se pueden transformar, como les dije, en estas hermosas casitas para pajaritos o en hermosas macetitas. ¿Qué te parece, Tuti, si invitamos a nuestros amigos a comenzar? Aquí tenemos nuestra materia prima, ¿sí? Una botella de bebida cola. Vamos a cortar aquí, en estas marcas, y en una del lado del pico, 2 centímetros hacia el centro. Con una tijera muy chiquitita. Vamos a perforar, también puede ser con alguna trincheta, algún cúter. Vamos a perforar para recortar, ¿sí? Tratemos de no derrochar nuestro material. Vamos a utilizar la botella completa. Vamos a hacer los cortes aquí. Vieron que la parte de arriba de la botella está como dividida en gajitos. Bueno, en las líneas vamos a hacer unos cortecitos. Voy a tomar la tapita y con mi tijera chiquitita voy a ir cortando, dándole la formita curva de la tapita. Pueden marcarlo si quieren antes de cortar. En este caso no me pareció necesario, así que fui cortando solamente usando de moldecito la tapa. Vuelvo a colocar la tapa y la tira que sacamos del centro. Vamos a ir cortando en tiritas de 1,5 centímetros, ¿sí? Luego vamos a dividir esas tiras por la mitad y vamos a tomar un marcador, la que vea o crea que sea necesario. Puede hacer la forma de un pétalo en todas las tiritas que cortamos, o cortar directamente a ojo, ¿sí? Con esa forma. No es difícil hacerlo. Aquí lo ven y van haciendo todos los pétalos que sean necesarios. También corté circulitos. Corté círculos pequeños, como ven aquí, y unas hojitas. Hasta aquí, como les dije, súper fácil, y vamos utilizando todas las partes de nuestra botella. Miren cómo voy a hacer la puertita. Voy a utilizar 2 secciones que hay aquí, ¿sí? Para hacer la puerta. Esta va a ser mi medida. Recuerden utilizar una tijera chiquitita para que me permita trabajar mucho más fácil. Una vez que está listo, voy a tomar un encendedor y, sin quemarme, vamos a ir bordeando todos nuestros recortes, ¿sí? Tanto el circulito como nuestros pétalos y nuestras hojas. De esta manera hacemos que queden más prolijas y que tomen volumen, ¿sí? Que es lo que necesitamos, que nuestras hojas tomen un poquito de volumen para dar relieve a nuestras flores. Una vez que vamos terminando todas nuestras piezas, vamos a hacer esta partecita que sería el techito de nuestra casita. Tratemos de no acercar tanto el encendedor, ¿sí? La idea es que el trabajo quede prolijo. Una vez que está listo,
Vamos a cortar 1 centímetro en cada una de las divisiones de la parte de abajo de nuestra botella. Cuando está, le vamos a dar una mano al techito y a la casita del color que más nos guste. Lo mismo vamos a hacer con los pétalos. En este caso yo voy a utilizar 2 colores. Ustedes, si no quieren hacer esto, no lo hacen, directamente ponen un solo color. A mí me gusta jugar, como les digo siempre, con un poquito de luces y sombra. Vamos a pintar en la partecita de abajo de nuestros pétalos, de las hojas y de los círculos, ¿sí? No pinten arriba. Vamos a hacer que la parte de arriba proteja nuestra pintura de esta manera. Así que con paciencia vamos jugando con nuestros colores. Este trabajo lo pueden hacer con los niños. Miren qué divertido que es para trabajar con ellos. Lo mismo voy a hacer en los círculos. Vamos a ir pintando. Las hojas, lo mismo. Un poco de un verde más oscuro y un verde más clarito. Una vez que terminamos, vamos a hacer un flotadito a nuestro techito de esta manera. Ustedes elijan, como les digo, los colores que más les guste. Sí, es algo sencillo, suavecito, van pasando en cada una de las ranuritas y los bordecitos de nuestro techo. Hasta aquí, súper sencillo este trabajo. Miren qué lindo que va quedando. En la parte de abajo de nuestra casa vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un flotadito en nuestra puertita y en cada una de las ranuritas. De esta manera le damos más volumen a nuestro trabajito. Aquí utilicé una botella un poquito más grande, ¿sí? La recorté en forma de flor, la pinté en la parte de abajo, ¿sí? Para colocar como accesorio. Vamos a utilizar luego un barniz. Yo utilicé barniz mate, ustedes utilicen el que más les guste. Sí, vamos a proteger nuestra pintura, sí, en la partecita, en este caso es de abajo. Arriba obviamente está protegido por la transparencia de nuestra botella. Vamos a darle una mano de protección. Si ustedes van a colocar afuera, recuerden colocar alguna laca poliuretánica, ¿sí? Que venden en las artísticas, o algún barniz que tengan en casa también sirve perfectamente. De esta manera protegemos todo nuestro trabajo. Si lo van a colocar en alguna galería, no es necesario, utilicen algún barniz al agua, tanto brillante como mate, ¿sí? El que más les guste a ustedes. Yo quiero mandarle un beso a mi amiga Marcela. Esta idea la saqué cuando fui a su casa y en su jardín lucen unas casitas hermosas. Así que Marcela, te mando un beso y gracias por permitirme copiar la idea que encontré en tu jardín. Obviamente dándole mis toquecitos, que es lo que les digo siempre a ustedes. Traten de darle su toque personal. Vamos a comenzar a ensamblar nuestra casita. ¿Vieron cómo voy colocando el pegamento? Sí, primero pego la parte de atrás y después la partecita de adelante. De esta manera queda perfecta nuestra casita pegada. Ahora vamos a comenzar a diseñar, ¿sí? Vamos a elegir a dónde vamos a colocar nuestras flores. Ya esto es una elección de cada una de ustedes. Ustedes van a ir viendo dónde poner las flores, dónde poner todo lo que más les guste. En este caso, les estoy dando una idea para seguir utilizando las botellas, ¿sí? De hacer flores, continuando con el reciclado, sí, pero la que no quiera hacer esto, obviamente
puede directamente buscar una servilleta y hacer algún decoupage. Y la que no tenga servilleta, ya saben, como les enseñé en videos anteriores, directamente podemos calcar algún dibujo que más nos guste y hacer alguna pintura a mano alzada. También elegir colores, todo lo que a ustedes se le ocurran. Recuerden que esta es la parte del diseño que es personal, ¿sí? Yo simplemente le tiro algún tips como para que aprovechemos ese pedazo de la botella que nos quedaba, ¿sí? Pero como les digo a ustedes, denle el toque que prefieran, ¿sí? Es aquí en donde está la creatividad de cada una, así que las invito a diseñar. Aquí en la esquina voy a colocar unas hojitas y vieron que les dije que me quedaban unos pedacitos y bueno, con ellos armé unos circulitos que quedan muy bonitos. Miren cómo lo vamos colocando. Al darle forma con el fuego, con el encendedor como lo hicimos, logramos hacer este hermoso relieve en cada una de las piezas que recortamos. Así que queda un efecto muy interesante. Ya estamos terminando. Aproveché la tapa de arriba, lo que utilicé como tapa, para colocar un soporte que me permita colgar estas macetitas o jaulitas, ¿sí? Coloqué un alambre y utilicé las argollitas de las latas. Les quiero mostrar cómo hice estas hermosas mariposas. Estas son servilletas, así que directamente la pegué sobre un pedacito de botella y recorté. Del otro lado lo protegí con barniz y lo estamos pegando en nuestras macetas, jaulitas, adornos. Queda hermoso. Chicas, y de esta manera finalizamos nuestro trabajo. Tuti está súper feliz y obviamente mis plantas también. Miren qué lindas que lucen en mi jardín. Le da mucho colorido. Tuti, ¿qué te parece si invitamos a estas personas que aún no se suscribieron a suscribirse? Así pueden ver todos los bellos trabajos que les traemos como este. Y que activen la campanita. De esa manera van a poder ver cada vez que hacemos algo nuevo. También le vamos a decir que si les gustó este trabajito, que nos pongan un pulgarcito para arriba. Recuerden compartir este trabajo. De esa manera nos ayudan a todos los que realizamos videos a seguir teniendo ganas de seguir creando para ustedes. Recuerden que esto es todo totalmente gratis. Con Tuti también queremos mandarle un beso a todos nuestros seguidores. Gracias por estar allí, gracias por el apoyo de siempre, gracias por compartir cada uno de mis videos. Recuerden que nos encuentran en el Facebook y que también tenemos nuestro grupo de WhatsApp, el cual activamos cada vez que terminamos de ver un estreno. Allí pueden hacerme todas las consultas que quieran. ¿Qué les puedo decir, amigos? Gracias por estar siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos en nuestro próximo video.